La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Sí, es nuestra reunión ordinaria que realizamos mes a mes con el Consejo Municipal de Desarrollo, el cual está integrado por representantes de las diferentes instituciones de gobierno, la corporación municipal, también hay instituciones de cooperación, ¿verdad? Y sociedad civil, quienes conformamos este COMUDE con el objetivo de tratar diferentes temas de interés municipal. Y precisamente el día de hoy, pues, un grupo de personas que fueron comisionados por el COMUDE en la anterior reunión que se hizo, quienes visitaron, ¿verdad?, un área donde el INAV está realizando la reforestación, y precisamente el día de hoy ellos presentaron un informe que en realidad pues es de interés para el COMUDE y para el municipio, ¿verdad?, porque hay mucha duda en relación a la transportación de la madera, ¿verdad?, por la población. Y en función de eso nosotros aquí pues realizamos acciones en las que se pueda apoyar, ¿verdad?, sugerir para controlar. En muchos casos hay digamos transporte ilegal de la madera, es una de las peticiones y de las dudas que el COMUDE tiene, y hoy pues en esta ocasión se planteó y ya se verificó, se hizo ya una visita de campo, quienes hoy presentaron resultados, ¿verdad? Y además de eso hay otros temas de interés, como hoy participa también Aldeas Infantiles. Hoy va a presentar aquí ante el COMUDE algunas de las funciones que ellos realizan, de cómo están apoyando el tema familiar, ¿verdad? Entonces hoy pues ellos van a presentar un informe al respecto, y de igual manera la municipalidad. Ha habido también propuestas del mismo COMUDE en la que ellos manifiestan su desacuerdo. Muchas veces hay empresas que en el municipio, ¿verdad?, los días que circulan con un alto sonido, ¿verdad?, en la que tiene los decibeles muy elevados, ya fuera de lo que autoriza la municipalidad, ¿verdad?, porque hay un nivel en la que es permitido utilizar por parte de las empresas, ¿verdad?, que tienen ventas en la calle. Y también de eso hoy se presentó el informe, ¿verdad?, de la unidad de gestión ambiental de la municipalidad, para que el COMUDE, los miembros del COMUDE conozcan de los resultados y se pueda ir implementando algunas medidas más adelante al respecto, ¿verdad? Entonces aquí tocamos diferentes temas ambiental, informamos a los miembros del COMUDE de las acciones que realiza la municipalidad y de los que están próximos a realizarse, ¿verdad? Nosotros entendemos, hoy por ejemplo se planteó, nosotros vimos el informe que a través de los medios de comunicación se conoció, por ejemplo, el mercado de la terminal que se quemó, ¿verdad? Entonces nosotros viendo eso, a pesar de que la municipalidad en el COMUDE anterior, el señor alcalde ya presentó un diseño, una planificación de cómo quisiéramos nosotros construir un mercado para Santa Cruz del Quiché, en vista de que el actual ya está deteriorado. Hay que hacer una gestión y aquí lograr que pues el apoyo para los recursos económicos y poder invertir en la construcción de este mercado. Sin embargo, esto no creo que sea de inmediato, ¿verdad? Es una propuesta, entiendo, a largo plazo, pero hoy, para evitar que también nosotros tengamos un problema como de incendio, ¿verdad?, del mercado, hoy pues yo planteé al COMUDE de que a través de la unidad de riesgo de la municipalidad, en coordinación con la CONRED, podamos también aplicar algunas medidas de prevención, ¿verdad? Y esto tenemos que coordinar con las asociaciones de mercado, y creo que es algo muy importante para no tener cosas que lamentar en el futuro. En relación del Quiché, que estamos trabajando en lo que el papel nos corresponde a nosotros en materia de seguridad ciudadana. Hemos girado instrucciones tomando en cuenta, aparte de la situación de seguridad ciudadana, la situación de coordinar demasiados accidentes de tránsito que están ocurriendo en el departamento, producto de exceso de velocidad, producto de cargar las unidades del transporte colectivo, producto también de ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, como usted es testigo, ya nos reunimos con el jefe de la PMT para poder sancionar drásticamente, y nosotros no nos va a temblar la mano en consignar a cualquier persona también que cometa estos ilícitos, porque ya el día de hoy se dieron cuenta ustedes, hubo un percance en lo que es aquí para Chiché, si no estoy mal, en la cual tenemos 4 personas. Al hacer el análisis pues pudimos establecer que no es por otra situación, esto fue por desperfectos mecánicos, hay que aclarar, pero ya han habido antecedentes en otro lado, y esperamos de que al menos en materia de tránsito hagamos un buen trabajo con la PMT de acá del Quiché. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.